diputados. Ganó tu diputado, no ganó, ese diputado que ganó está ahí y toma decisiones políticas sobre las normas jurídicas y tú aceptaste las reglas de juego. Ese tienes que aceptarlas, nos guste o no todas las normas. ¿Se entiende? Tú dices, no, yo no quiero votar, estoy en contra, pues ponte a hacer la revolución, a ver cómo te va. Pues no, pues a nadie no les interesa, o participas o no participas, cada cual asume su decisión política. Pero yo sí podría afirmar que el derecho estatal tiene un sentido de legitimidad. Eso no quiere decir que no hay intereses de grupos, intereses de clase, claro que las hay. Pero cuando incluso estás en el poder, también hay intereses de grupo de clase y a lo mejor responden a tus intereses. Eso es así. Pero tiene un sentido democrático por eso, por esa disputa y porque se va a elecciones, se validan esas elecciones, se vota. Ahora, y también porque en un momento determinado uno puede participar a nivel municipal, en otras cosas, o en la revocación de mandato también uno puede participar, las consultas ciudadanas, etc. Yo participo en todo. El derecho a los pueblos indígenas es histórico, ha sido histórico, de construcción histórica. No puedes decir que es ilegítimo, es legítimo. Aunque haya cosas que tampoco estemos de acuerdo. Si agarran a una menor a los 12 años y le dicen, te voy a casar, te vas con fulano y te casas obligatoriamente, yo estoy en contra. Incluso si yo soy jueza y me llevo un conflicto de ese tipo, yo voy a votar contra el pueblo indígena. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una ponderación de derechos humanos, voy a decir, es más importante la menor, el interés superior del niño y de la niña, que esa decisión. Claro, si me llevo un caso donde dicen, no, porque el grupo está votando con un consejo y no fue a elecciones. Perdón, pero ¿qué me importa que vaya a elecciones? El grupo tiene que votar mediante su consejo y asamblea, está muy bien. Pero ya se afecta a grupos específicamente muy vulnerables, como pueden ser adultos mayores, o niños y niñas y adolescentes, o discapacitados. Ahí sí, yo, Milagro, jugadora, ponderaría a favor de los derechos humanos y no los derechos de los pueblos. ¿Sí se entiende? ¿Entendiste o no entendiste? No, porque pones cara así de qué aburrido. Pero bueno, entonces, es importante entender, comprender eso, porque no crean que todo el tiempo es que tú preguntas, todo el tiempo los pueblos indígenas pueden hacer lo que quieran, matar gente. No lo van a hacer. Primero, no lo hacen. Y segundo, va a haber casos así como estos típicos, pero tampoco llegan a la justicia. No llegan. Lo que hacen las muchachas hoy, las niñas y los niños en comunidades donde pasa esto, se van. Porque hay mucha penetración de la noción de derechos humanos, ya saben, y se van. Y se van, que venga para acá por la ciudad, nadie la va a encontrar. ¿Entienden? Eso pasa así, es lo que pasa. Y también los pueblos cada vez tienen una noción. Yo me acuerdo de una reunión con la gente de Cherán una vez. No manches, los líderes de Cherán acababan de hacer toda la autonomía, un proceso precioso. Llegan y nos hacen en un seminario hace 8 años. Estábamos llenos así de académicos, estábamos intercambiando con ellos y el compa expone todo el caso y dice que fue lo que hicieron. A ver, en Cherán era violencia, robo de madera, pasaban por el pueblo y los querían matar y decían, íbamos a violar a las mujeres y no sé qué, y ellos cerraron y dijeron, por aquí no vamos a hacer. Y ahí empezaron guardias nocturnas, cerraron el pueblo como tal, cerraron el municipio, el pueblo, la cabecera municipal. Y generaron guardias y empezaron a generar como una policía comunitaria, más o menos una autodefensa, que ha habido muchas en Cherán, han sido legítimas en su mayoría, aunque han desaparecido. Y empieza todo el conflicto y entonces ellos empezaron a buscar la asesoría jurídica para el reconocimiento de autonomía y que ya no nadie pudiera pasar y nosotros tenemos estas reglas. Pero el compa haciendo el cuento dice, bueno, entonces empezamos a hacer las guardias y bueno, las mujeres tenían que estar haciendo la comida en la casa y éramos todas mujeres y lo miraban así y dijimos, ¿what? Y sí, ya yo sé que las compañeras también luchan, están con nosotros. Le pusimos una paliza suavecita. No, compa, no, aquí tú no puedes hablar así, ¿entiendes? Las compañeras luchan y luchan en la barricada, luchan en todos lados. Tú haces la comida y ellas también hacen la comida, ¿entiendes? Y así fue comiquísimo. Porque él lo dijo enseguida, hizo así, dijo, no, ya sé que no, que las compañeras luchan y lo han demostrado, pero la cosa del machismo está latente en todos lados, en las casas de todos ustedes. Y en Cherán también. Entonces,
también hay una educación, entonces los pueblos también ya saben qué tienen que hacer, cómo lo hacen. Aunque haya casos que estén mal, ¿no? Me refiero a los niños, ¿no? Y los niños, a esta cosa de casarlos siendo menores de edad, que está prohibido en este país ya, ¿eh? Casar menores de edad está prohibido, ¿vale? Derechos humanos, eso, y más las mujeres. Bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Y cuáles son las relaciones? Entonces, yo creo que los pueblos indígenas también son democráticos. ¿Cuál es el otro factor que tiene que ver con esto? Que hay órdenes jurídicos que también son parte de este pluralismo jurídico, que no son democráticos. ¿Cuáles serían? ¿Los mencioné? Eso es lo que no mencioné. Ubican que habría órdenes jurídicos aquí que no son democráticos, que no es el derecho estatal y la comunidad. Esta es una comunidad indígena y esta es otra comunidad indígena. Pero este grande que está aquí no es democrático y este chiquito que está aquí no lo es. ¿Cuál sería? A ver. Y son reglas y no es ilegal. Puede ser que haya un ámbito de ilegalidad, pero el problema es que se cumplen estas características. El derecho es obligatorio, abstracto y general para el grupo en un espacio-tiempo determinado. Eso lo vemos en clase, ¿no? Es heterónomo, es decir, lo dicta una autoridad, sea legítimo o no. ¿Qué más dijimos? Es un campo de disputa. Es un fenómeno normativo, el concepto de derecho que vimos, y sus rasgos, ¿no? Que es un campo de disputa, un fenómeno normativo. También dijimos que es un fenómeno histórico, social, etc. Pero ese es como más macro. Y sus características, los rasgos, eran que es, ya ni me acuerdo, bilateral también, es bilateral, todo. Todo esto se cumple con estos derechos, te guste o no. Pero hay dos situaciones, por ejemplo, que se dan en todos los lugares del mundo y no es democrático. ¿Cuáles son? Una, un reclusorio. Cuando tú entras a un reclusorio, como preso o presa, recluido, ¿sabes qué va a pasar? Que hay miles de normas jurídicas allá adentro que no son legales. Y que si no las cumples, a ver cómo te va. Y si las cumples, te va a ir mejor. Y que incluso la mitad tú no estás de acuerdo, porque tengo que pagar 5 pesos por cada lista. Son 3 listas al día. 15 pesos diarios. La vida es carísima en un reclusorio. Y quiero tener un negocio, un business, y no puedo. Pues págale y le vas a entrar, ¿no? Y ahí está. Y ellos tienen comida, tienen todos los negocios del mundo de adentro, de comida, de todo tipo. Quiero tener celular. Págale. Y así. Pero no es una persona que está ahí haciendo todas esas normas. Es un conglomerado de normas que todo el que entra las va asumiendo. Y las va asumiendo como este es el orden establecido, me guste o no. Y tú dices, bueno, todo eso es ilegal. Sí, pero es que reclusos, autoridades estatales y reclusos que están con las autoridades estatales te rigen todo esto. Y puede ser que alguien no lo haga, así le va a ir en la feria. No lo van a matar, bueno, supuestamente. Porque tortura ha habido en reclusorios, de mucho. Últimamente no sé cómo esté el asunto, pero conozco bien casos, porque ustedes tienen compañeros y compañeras, ustedes no sabrán quiénes son, pero fueron nuestros estudiantes en el reclusorio norte, ¿entiendes? O vienen y nos los dicen claramente, oye, venimos, tenemos que... les cuesta el internet, les cuesta ver determinadas cosas y los vamos ayudando porque vayan caminando, sobre todo la cosa digital, si salen después de 20 años, no saben cómo está el asunto, ¿no? Y hay que ayudarlos porque está el Moodle y esto lo tienen que usar igual, ¿entiendes? El Meet, todo eso. Y no pasa nada, y lo hemos conversado con ellos y lo vemos. Y esta misma clase se la doy yo a ellos, si no pasan ni sí, lo reconocen así plenamente. Hay una cantidad de normas tremendas que las tenemos que acatar o si querés, y la mitad tienen consenso. Porque, tú dices, no es ilegal tener un celular, sí, pero si tú lo pagas y la mitad cumple y lo paga, es una norma jurídica. Se ejecuta, es eficaz. Está muy fuerte, pero es así. Y esos para mí, son órdenes jurídicos que no son legítimos, es decir, que no son democráticos, que se han impuesto, y eso puede ocurrir en una comunidad con el narco, por ejemplo, que domine una pequeña comunidad que domine el narco, eso puede ocurrir también. Y tú dices, todo eso es ilegal, whatever si es ilegal. Porque la gente se adapta al sistema. Y para sobrevivir se adapta y sigue, o te vas,
¿Qué es lo que pasa? En este país hay pueblos fantasmas que la gente se va por eso mismo, ¿no? Vete a Michoacán para que veas cómo el pueblo fantasma. Dime. Es que quería saber si también podría pasar. Bueno, es algo que pasa también aquí, ¿no? Con los comerciantes que tienen que cumplir ciertas reglas. Ay, ese es un orden jurídico urbano durísimo. El tema del comercio informal y el pago de piso y todo eso, uff. Esa es durísima y eso está en todo el país. Y en todo Centroamérica, y en toda América Latina, hasta allá abajo, hasta Chile, todo, en todos lados. Eso es tremendo. Y es una cosa tan dura esa, uff. Y en esta ciudad, la Unión de Tepito, ahí tienes a los grupos. Y tú dices, no, no lo hago. Pues no lo haces, no vendes. Yo me acuerdo de haber estado en la zona del Unión de Tepito haciendo una cosa un día una vez. No manches, nos sacaron así con una cara, decirnos así, y yo dije, vamos aquí porque... Y estábamos haciendo una cosa política, sin nada de dinero, pero ese espacio es dominación del territorio, es muy fuerte eso. Para tú extirpar eso, está durísimo. Está durísimo. Tiene que pasar muchos años de bienestar, de generación de bienestar, donde la gente se va saliendo de esos espacios. Y tiene que haber una correlación de fuerzas regional. Por ejemplo, sacar el consumo de droga. Está durísimo. Yo sí no le veo mucha solución a esas cosas. Porque además creemos que eso es México. No. Vete a Europa para que tú veas. Igualito. Toda Europa Occidental, no, que mucho bienestar, sí. Métete a lo profundo para que veas lo que hay. Igualito, todo es igual. En todos lados. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo, como si todo capitalista, desigual. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que nosotros no vamos a ver nunca porque no estamos en esos circuitos, ¿entiendes? No lo vamos a vivir. Y uno lo que hace es irse por otras vías para no estar ahí, porque a mí tampoco te interesa estar ahí. ¿Sí se entiende? Pero hay gente que le toca de rebote y hay gente que a lo mejor tiene que estar en esos espacios. No hay que echarle la culpa a la gente tampoco, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y hay gente que también se sabe de esos medios, ¿no? Hay de todo. Por eso es importante, por ejemplo, yo siempre digo, es importante estudiar en este mundo moderno, en este mundo actual, sí, estudiar. Estudiar hasta la licenciatura, si quieres hacer posgrado, depende de lo que quieras hacer en la vida, profesionalizarte primero, ¿no? Y ya después seguir. Y se te va a abrir espacios de formas de vida que te van a sacar de un mundo donde tú tengas que a lo mejor estar en una tiendita, paga, así, que está bien, es un negocio familiar, pero vas a tener que pagar pisos, se va a generar un problema. Entonces, estás más cerca del riesgo que yo, que me dedico a ser una profesora de una universidad, ¿sí me entiendes? No es un tema, y aquí no es un tema de clase, no es un tema. Entonces, y si eres abogada, pues no te metas con el narco, ¿no? Si eres jueza también, porque te puede pasar cualquier cosa. Igual meterse en las generalidades es un riesgo. ¿Tienes dinero fácil? No, que ustedes saben. ¿Se entiende? Entonces, ese es el tema. El tema aquí es complicado, muy complicado. Y todos esos son órdenes jurídicos no democráticos en el tema. Y el otro orden jurídico no democrático es el del sistema capitalista. Esto es un gran orden jurídico. Se llama la lex mercatoria. Se los dije la clase pasada. Este es más difícil de ver porque ustedes no han recibido casi clases. Pero cuando ven el comercio exterior, a ver si su profesor o profesora, es que no, de hecho no hay nadie que dé esa materia aquí, la dan los profesores de asignatura. Bueno, no sé si, porque Miroslava le hemos estado diciendo que mete en todas las materias que en muchas de estas materias, pero el comercio exterior es bastante especializado, es como un internacional público, esto, el comercio exterior, con régimen administrativo y comercio exterior. Tienen varias materias, disciplinas. El soft law, derecho suave. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Cuando ustedes no les pregunté si habían salido de México. Sí les pregunté, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Han comprado dólares? Bueno, no han salido de México, pero ¿han comprado dólares alguna vez? ¿Quién pone ese precio? La casa de cambio. Claro que no. ¿Quién pone el precio del dólar? El Banco Nacional de México. ¿Y sabes qué dice el artículo 4 del Banco Nacional de México? Que la ley, que el Banco Nacional está supeditado al Fondo Monetario Internacional. ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese hijo de tal por cual? Estados Unidos. Pues una organización creada después en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, dominada por Estados Unidos y por las grandes potencias hegemónicas
que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y quizás ahora, no sé, habría que ver cómo están participando Rusia, porque Rusia, China se están saliendo de ese sistema. Justo lo que están haciendo, saliéndose. Ese es el famoso sistema SWIFT. ¿Saben lo que es el sistema SWIFT? No saben nada de ustedes. Ni idea de un beso un trabajo. Porque ustedes tienen tarjetas bancarias. ¿Y cómo madres pagan? ¿Saben qué es eso? Como ustedes pagan, débito, crédito, lo que tengan, no importa. La Visa, ese es el sistema SWIFT. Visa, Mastercard, todo ese sistema de las tarjetas es un sistema internacional. Ese sistema internacional es un sistema monetario internacional que nos fastidia a nosotros y nos impone tasas de cambio, cosas que nosotros no decidimos, pero que tampoco decide la Cámara de Diputados ni nadie. Claro, el Estado mexicano en su momento decidió entrar al FMI con el neoliberalismo, ¿no? ¿Y qué está pasando con China y Rusia que se están saliendo y dijeron, no vamos a salir fuera? De hecho, Rusia es un sistema paralelo a este. Ahora no me acuerdo cómo se llama. De hecho, Cuba es un sistema con tarjeta, pero que no es SWIFT. Entonces, el cambio de moneda es otra cosa. Para que vean cómo el soft law internacional de la ley mercatoria del capital nos rige constantemente en miles de cosas que nosotros no tenemos la realidad. Y por ahí hay muchas cosas, deuda. ¿Por qué el Estado mexicano tiene que pagar millones de pesos en deuda? No solo porque se endeudó, sino porque esas entidades financieras internacionales además te están cobrando. Y el artículo 4 de la ley del Banco de México dice que si tú no pagas, viene el FMI, le es así y agarra la cuenta única del Banco Nacional de México y se lleva el trabajo. Es decir, que estás obligado a pagar. ¿Y eso quién lo hizo? Salinas Gortari, año 92. Es la primera reforma neoliberal. Ya le dio ganas de baño por ahí. Ya faltaba el momento de que alguien fuera al baño. Está bien. Entonces, si se entiende, la ley mercatoria, y ustedes dicen, ¿y eso son leyes? Sí, son normas que se están moviendo todo el tiempo. Derecho suave. Directrices, resoluciones, son cosas que no las ves claramente si no te pones a estudiarlas. Y eso es un gran orden jurídico internacional. Un gran orden jurídico internacional que nos está incidiendo todo el tiempo a todos los estados-nación. Y el que no está dentro de eso, depende, si es fuerte como Rusia y China, está nice. China está nice ahí. Se me da miedo lo que es. Pero países como Cuba, que no están allá adentro, por el bloqueo de Estados Unidos, una crisis económica brutal. Pues no tienen acceso a crédito, pero tampoco tienen acceso a interacción en Estados Unidos. No pueden pagar en dólares. Eso es lo que le pasa a Cuba, por ejemplo. Cuba no puede pagar en dólares nada. Es como si tu tarjeta, no tienes tarjeta para pagar, pues no puedes. Para que vean cómo esto incide incluso política, jurídicamente, es muy complicado económicamente en el mundo. Lo que pasa es que México es un país muy fuerte económicamente y es el mejor país del mundo hoy. De América Latina. Láncense cualquier país de América Latina porque vean cómo está. Todos, México y Brasil son los países más estables en la moneda, en América Latina. Los demás, las inflaciones, la gente gana $5 por la inflación, está terrible. El Salvador no tienes inflación, pero tienes un Bukele que te mete preso. Tenemos un estudiante de la maestría, un estudiante de la maestría de Derechos Humanos en San Luis Potosí, que yo soy profesora, ya graduado, el chico, el defensor de pueblos, lo metieron preso hace 6 meses. Yo fui a la embajada a los 3 días a poner una denuncia a la embajada de El Salvador. Y el chico está preso, les puedo enseñar el video. Para que vean que esto no es gracioso, ni mucho menos, el mundo es duro, fuerte. ¿Y por qué reconocemos esto? Porque tú dirás, bueno, ¿por qué no sirve todo eso? Porque si también entras a una sala, por ejemplo, del Tribunal Administrativo, hay una sala en materia de impuestos vinculados a temas fiscales y tiene mucho que ver con temas de, por ejemplo, Amazon, todas las internacionales, estas transnacionales que te pagan por internet, etc. Todo eso se rige por la ley mercatoria de soft law. Entonces tú también vas a tener que ver y decir, uy, ¿qué está pasando? ¿Cómo entiendo cómo funciona esto para yo poderle cobrar a Amazon todo lo que les vendió en el buen fin a ustedes, que seguro compraban cosas? ¿Sí? ¿Cómo les cobro a ellos impuestos, sus ganancias como Estado? Entonces ustedes tienen que entender que esto existe también, esto orden jurídico existe. Más allá de que el capitalismo nos oprime, ¿sí se entiende? Es mucho más cercano que ustedes no creen.
Y esa sala se abrió hace como 10 años, de hecho. Está en el colegiado de administrativo fiscal, es una sala de comercio electrónico, de conflictos de comercio electrónico. Y es importante porque no es para que, porque si compré un vestido en Amazon y no me gustó y lo vi, no es para eso, tiene que ver con temas fiscales, impositivos, tiene que ver con cosas, transacciones grandes que en un momento determinado puede haber problemas, ¿no? Entonces, y es muy interesante, hay que saber también todo esto, si te interesa ese ámbito, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Bien? A ver, Aline y compañía, ¿qué he dicho aquí? ¿Cómo funciona el orden jurídico de la ley mercantil? Se lo voy a poner en el examen completamente abajo. Entonces, no, porque es que también la vida es corta, ¿vale? Para aprender. Entonces, vamos a ver fuentes del derecho, ¿vale? El pluralismo jurídico es muy importante hoy para ejercerlo. Si vas a ejercer derechos humanos, incluso tú no vas a, por ejemplo, tú no vas a invocar pluralismo jurídico compulsorio, no manches, ¿no? Tú no vas a invocar pluralismo jurídico compulsorio, eso no lo vas a hacer, porque son órdenes jurídicos no democráticos, pero el de la ley mercantil lo tienes que invocar. Esto te vas a tener que, en un momento determinado vas a tener que buscar qué existe, por dónde estás, si estás en este ámbito fiscal, administrativo, a nivel de comercio internacional. Y de hecho ustedes tienen una materia, régimen jurídico del comercio exterior, que va a entrar en este mundo, entra en este mundo. No sé cómo se las van, la verdad, pero debe entrar en este mundo. Entonces es importante que ustedes entiendan que esto va por encima del derecho estatal. No es que jerárquicamente sea superior, sino que va a interactuar, que se va a confrontar, que eso existe y que en un momento determinado tú dices, ¿y cómo? ¿Va en contra de la Constitución? Ay, a mí nunca me enseñaron que esto va contra la Constitución y que lo tengo que aceptar porque el tema es que existe. Bueno, yo sí te enseñé que el pluralismo jurídico. Allá tú, si tus profesores no que te enseñan la parte del derecho estatal, yo te enseño que esto existe. Y que y quizás tú vas a tener que tenerlo en cuenta si eres un abogado que está en estos ámbitos administrativos, fiscal, comercio internacional, aduanas, todo eso pasa por ahí. Hay leyes nacionales, hay leyes locales, pero también hay leyes regionales, hay tratados internacionales, por ejemplo, si hay que tenerlo en cuenta, y hay todo el movimiento del derecho suave federal. ¿Está bien? A ver, digan, ¿lo entendieron o no? Sí. ¿O les quedan muchas dudas? ¿Sí? ¿Sí? Si no pregunten, ¿eh? Es ahora o caen para siempre. Empezó la cosa. Y a esta hora empieza la cosa. ¿De los bancos? Yo los invoco. Dime. ¿Se relaciona con BlackRock? Sí, y con los bancos gringos estos como JP Morgan, Sachs. De hecho, las deudas, yo trabajé, eso fue un año, el año pasado, y la deuda la firmaba la tesorera y era de JP Morgan. Y yo decía, ay, Dios mío, qué horror. La deuda de no sé si de la ciudad, porque la ciudad también tiene deuda. A ver, esta deuda la vienes arrastrando desde los años 90. Es impagable la deuda, son intereses. Mentira, igual puede ser antes, habría que hacer una historia de la deuda, por dónde vamos, pero desde Echeverría el país se empezó a endeudar bien fuerte. Echeverría un poquito, López Portillo más y cada vez más. Yo acabo de dar una materia de historia de México, estoy presente y vimos todo eso. Pero las deudas empezaron desde los años 70. Y eso lo arrastra, pues son intereses, tienes que pagar. Si no pagas, tú tienes que tener, tú tienes 10 pesos. Tú no pagas la tarjeta de crédito, te vas papando crédito, ni más, ¿no? Ya, te jodiste, ya no uses más la tarjeta de crédito, saca otra o no la usas. Pero aquí no, el Estado es, tengo 20 pesos, 10 para aquí y 10 para la deuda. Se acabó la historia. Y tienes que tener cuenta, si no, te pueden sacar de la cuenta única. Y es terrible. Dime, Giovanna. Profesora, ¿el switch es igual al Brexit? No. ¿O qué es eso? Nada que ver. Pero está muy bueno el documental ese de Brexit, lo deberían ver. El código Swiss es, no, ¿tiene tarjeta? Visa, Mastercard. Eso es el código SWIFT. Esa línea que es internacional, te vas a Francia y sirve tu tarjeta, ¿no?
Si es de Banamex, como es Estados Unidos, si te vas a Cuba no sirve, por el bloqueo, cuidado. Bancos de Estados Unidos no sirven en Cuba. Pero BBVA, te vas a Rusia, también puede ser que no sirva. Pero si es BBVA Santander, los españoles sí sirven. Código SWIFT es como el lugar de transacción de todas las transacciones digitales del mundo. En el mundo, el dinero ya no existe, es una porquería el dinero. El dinero del papel ya no se tiene que imprimir. Metálico. Todo es digital, todo entra, sale, se mueve. Todos esos son grandes mecanismos de seguridad. Y el código SWIFT es por donde tú te mueves. ¿Sí se entiende? Tú te mueves, tú no, tu dinero, tu supuesto dinero, que no existe, ¿no? Ese es el código SWIFT. El Brexit es un acuerdo de Inglaterra para salirse de la Unión Europea, no tiene que ver. Es un acuerdo además de político, jurídico. Los tratados, a ver, los países tienen tratados internacionales. El TME, ¿qué cosa es? Un tratado internacional entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Pero de qué? De libre comercio. Pero México tiene un tratado con la Comisión, la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Esto es otro tipo de tratado. Lo que pasa es que ustedes quieren correr. Esto es derecho internacional público. Y esto es un mecanismo político, jurídico, no económico. Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es político jurídico. López Obrador lo revivió. Eso lo configuraron Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador en los años 2000. Y López Obrador lo revivió ahora. Y ahora es Honduras quien lo preside. Pero es como, es político, ¿no? Esto es alternativo a la OEA. De hecho va contra la OEA, un poco, porque no está Estados Unidos ni Canadá que adentro. Este es solo de nosotros. Ese es un punto, pero esos son tratados de políticos, jurídicos, tratados de libre comercio con el TME, eso es otra cosa. El Brexit es un tratado jurídico-político, es la Unión Europea. La Unión Europea es un organismo que tiene un estado macro, que es la Unión Europea, que tiene finanzas, tiene todo, tiene todo. Tiene un parlamento. ¿Y qué hizo Inglaterra? Salirse. Y ahí les va, ahí se han ido mal. Pero claro, Inglaterra no jugó, Inglaterra es muy fuerte y dijo, se va a hundir, me voy para afuera. Y mira lo que está pasando ahora, se está hundiendo. Europa va para abajo, Europa Central. De proyectos falderos de Estados Unidos ahora mismo. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Ellos mismos lo aceptan. Dime, otro. ¿Qué otro más? Usted comentaba que todo está controlado por ya sistemas, pues es en la nube. Que ya Eso todo. es una nube, en su código SWIFT es una nube comercial, es la idea. Y ahora lo que pasó con el apagón de España, decían que se acaba el mundo porque a la hora de intercambiar buscaban más el dinero metálico, como le denominaban, y pues las transacciones eran así, a cambio, dinero. Pero el apagón, duró poquito el apagón. Bueno, sí, pero pues, es como un precedente de que Lo que pasa es que el tema de los apagones es otra cosa. si alguien quiere Eso es digital. que se acabe el mundo, pues se acaba por Es ahí. digital. Imagínense un apagón tecnológico. Se acaba el mundo. Imagínense un apagón tecnológico, serio. Imaginen, por un momentito un apagón tecnológico. Olvídense el internet. Miren las transacciones comerciales cómo van a ser. No puede ser. Incluso no hay cash en el mundo ni efectivo para eso. Eso es tan importante, no solo el internet, sino los canales estos de internet. Esto tiene un soporte impresionante de seguridad de internet. Pero el que está haciendo Rusia ahora, el que hizo Rusia, que está fuera del Swiss ya, Rusia se salió del Swiss. Y China está en eso, ¿verdad? Pero China va a armar el suyo. Ya tiene si China tiene su internet propio. 10G. 10G. Sí, esa gente en cualquier momento te hacen así, ¡pum! Y te hacen un programa, ¡pum! Y aparece todo así en 4G. Sí está muy fuerte, Pero ellos tienen su internet propio, ellos tienen WeChat, tienen todo, ellos tienen todo propio, que no es Facebook, TikTok es chino, no sé ahora mismo cómo está el tema, por eso los gringos lo querían comprar, porque todo el mundo occidental está metido. Ustedes, yo no. Bueno, seguimos. ¿Entienden el pluralismo jurídico? Sí. ¿Entienden por qué es importante y tenerlo en cuenta? Y en lo micro, en ser abogados, abogadas, derechos humanos, pueblos indígenas, esto va a salir mucho, ¿vale?
Y ya si te metes en administrativo, fiscal, comercio electrónico, esos ámbitos del derecho, también te sale la mitad imprecatoria. El tema del reclusorio, el tema del narco, el tema de... lo tienes que entender políticamente también, que todo eso existe, entonces para ver cómo se mueven las reglas, ¿no? Cómo se mueven las cosas, si tú eres abogada o si eres jueza, para saber que esos fenómenos existen, eso es lo importante. Tú no vas a alegar legitimidad de una norma a un reclusorio, ni vas a alegar legitimidad a una norma de derecho de piso, no manches. Tú vas a decir que siempre son ilegales, ¿entiendes? Pero tienes que entender que eso es un entramado donde entra todo el mundo. Y tú no puedes pensar que todo el mundo es corrupto porque entra ahí. No, si no, tenemos que meter preso a todo el mundo en la vida. A todo el comercio informal, a todo el que tiene tienditas, imagínense. No tiene sentido eso, es una locura. No, imagínense todas las tienditas en todos los lugares que se la pasan pagando derecho de piso, que ustedes digan, eso es ilegal, corrupción, lo meto preso. No. El comercio informal, todos los que venden. Y además el comercio informal es parte del comercio de este país, donde mucha gente vive de eso. Por eso regularlo es difícil, pero quitarlo también yo creo que no debe ser. Tú tienes que buscar otra forma, regular, ver. ¿Está bien? Bueno, fuentes del derecho, vamos. ¿Listo? ¿Te digo? ¡Vámonos! A ver, ¿qué cosas son las fuentes del derecho? A ver, si leyeron algo me pueden decir qué entendieron. Solamente, no lean el artículo, no lean el capítulo, díganme qué ustedes creen que son las fuentes del derecho. ¿Qué son? ¿No saben? ¿No me pueden decir? No lean nada, no, ya leyeron, supuestamente, si ya no les voy a mandar a hacer nada. No más que les voy a preguntar en el examen. Y tienen que leer el texto de Manuel Álvarez Ledesma, que es el que les puse, ya no es el otro texto, no es el del argentino ese, sino es un mexicano, es un manual. A ver, está el capítulo de la creación del derecho y está el capítulo sobre toda la fuente del derecho, toda la fuente del derecho. Son dos capítulos que tienen que leerlos toditos y que va a ir examen, así tan bonito. Muy bien, como ustedes no saben, porque no leyeron, ¿quién leyó? No les voy a poner tarea, no se preocupen. ¿A quién leyó? ¿A quién leyó? Me imaginé. Dime, ¿qué tú crees que son las fuentes del derecho? A ver. Yo entendí las fuentes del derecho que eran los elementos que están como constituidos que ayudan a la creación del derecho. Ahí atrás, ya, dejen de hablar, por favor, porque, a ver, ¿qué digo gritar? No pueden escuchar si están hablando. Adelante, de nuevo. Yo decía que yo lo entendí como elementos que están constituidos y que ayudan a la creación del derecho y como pues, de las normas, de las leyes. Exactamente. De hecho es eso. La fuente del derecho no es otra cosa que un concepto teórico del derecho para entender cómo se crea, de dónde nace, de dónde viene. ¿No? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Cómo él se crea? Fíjate, no es cómo se aplica, es cómo se crea. Es la creación, es el proceso de creación. Por eso el trabajo de sistemas jurídicos dice, dime cómo son los procesos de creación del derecho en el país que escogí. ¿No? Porque justamente quiero que ahí midan también fuentes del derecho. Por eso tienen que estar pilas, porque no va a haber mucho tiempo. Tienen que ponerse a estudiar autodidactamente todo lo que no hicieron en el semestre. Que estuvieron ahí conmigo así bobeando un poquito, no sé qué, ahora es cuando viene. Entonces, ¿cómo tú creas el derecho? Cada país tiene un sistema propio de creación del derecho, ¿no? Claro, muchos países nos asemejamos. ¿Cuáles? Los que somos románicos, los sistemas románicos. Y los sistemas anglosajones también se asemejan en cómo crean el derecho. Hay dos grandes sistemas, pero algunos de ustedes escogió sistemas mixtos. Por ejemplo, Sudáfrica es un sistema mixto. La India es un sistema mixto. ¿Por qué? Porque su tradición histórica confluye. Y algunos escogieron, no sé si hay alguien escogiendo un sistema, escogiendo, eso no se dice. ¿Escogiendo? ¿Se dice? ¿Escogiendo? ¿No? Sí, se dice. Escogió un sistema religioso. No sé, por ahí hay un chico del otro grupo que escogió Oman, y yo no sé, y Samnoa, que son comunidades a lo mejor étnicas, no lo sé bien, tengo que revisar. Entonces, en la fuente del derecho es, en cada sistema jurídico, en cada orden jurídico hay una fuente del derecho.
Es decir, el derecho estatal mexicano tiene fuentes del derecho, pero la comunidad indígena también tiene fuentes del derecho. ¿Está bien? Y es el proceso de cómo se crean las normas jurídicas, ¿no? Claro, el sistema jurídico mexicano, el orden estatal mexicano, que es románico, se parece mucho a todos los América Latina, ¿no? O sea, mucho. Lo que pasa es que cada vez toda América Latina tiene mucha influencia del sistema gringo. ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, ¿en qué nos parecemos al gringo? Que lo hemos ido adaptando y casi toda América Latina también lo usa, casi todos, no todos los países, cuidado. ¿Con qué? El sistema gringo es anglosajón. A ver, ¿cuál es la fuente del derecho del sistema anglosajón por excelencia? Entonces está en la lectura, en las dos lecturas. El autor lo refiere. Pero no leyeron, ¿verdad? Me dan ganas de ponerle más tareas, pero no, que voy a revisar ya. No, la neta no. Pero me da mucha pena cuando empieza a decir, ay, tiene 6, 1, sí, 5. Qué pena. Qué pena, tienen 5 y 4. Ay, copiaron de la IA, 0. Qué bonito. Así es la vida. Así es la vida de nosotros. La venganza llega al final. El sistema, la fuente del derecho por excelencia del sistema anglosajón es el precedente judicial, que tiene que ver con la jurisprudencia. Y eso ha permeado mucho en América Latina. Todos nuestros sistemas románicos, no todos los países, pero casi todos los países más grandes, México, Argentina, Brasil, los países de Colombia, que tienen grandes tribunales constitucionales y eso, generan jurisprudencia también como fuente de derecho. No es la principal, pero es una de ellas. Y eso es una influencia de Estados Unidos, específicamente de Estados Unidos, porque los sistemas anglosajones generan precedentes. Bueno, al final, el proceso de creación del derecho, las fuentes del derecho es el proceso de creación del derecho. Y también si ustedes escogían, yo les puse por ahí en la orientación del sistema jurídico que si querían escoger una comunidad indígena, ¿no? Podían escogerla, no lo hicieron. Pero podían escogerla en el sentido de que las comunidades indígenas también tienen sus procesos de creación del derecho. Si bien fundamentalmente han sido históricos, pero ellos cambian las cosas. Claro, si tienen asambleas. Por ejemplo, esa decisión del documental que vieron, ¿se acuerdan? Pues es una decisión que ellos tomaron casuísticamente. Ellos no tienen nada por escrito diciendo que cuando hay una petición de pena de muerte aquí era el derecho estatal, ni lo tienen por escrito. Fue una decisión que tiene que ver con el caso. Y ellos van al derecho estatal. Así lo decidieron. ¿Está bien? Entonces, no es una cosa que esté muy por escrito, pero que es una relación de interlegalidad, está claro, pero a la vez es una forma que tú dices, bueno, es un derecho nuevo, puede ser que nunca habían tomado esa decisión, puede ser, o puede ser que sí, que la han tomado muchas veces, que cuando la asamblea no se pone de acuerdo, se va al derecho estatal. Como no hay acuerdo comunitario, acuérdense que las comunidades indígenas regularmente acuerdan las cosas por unanimidad, no por mayoría simple, como nosotros. Ellos, por eso el documental refleja esta cosa de estar todo el tiempo ahí dialogando, conversando, y así los tiempos son largos por eso, porque ellos tienen que trabajar en la semana en la milpa, no van a estar menos. El sábado. Un mecanismo de resolución era eso, ¿no? Los diálogos de saberes. Sí, el diálogo de saberes, que justamente ese es el famoso concepto de diálogo de saberes, que es. Pero el diálogo de saberes es cuando nosotros interactuamos con ellos también, ¿no? El saber occidental con el saber de la comunidad, o el saber occidental del tribunal con el saber de la comunidad. Pero el diálogo entre ellos no es un diálogo de saber. El diálogo entre ellos es poniéndose de acuerdo. Y no pudieron ponerse de acuerdo, y entonces dijeron, bueno, pues nos vamos al derecho estatal. Y es una decisión casuística. Ahí hay una cosa nueva, ¿verdad? Hay algo nuevo que puede ser que nunca lo hubieran hecho, no lo sabemos, por el documental no lo sabemos. Pero puede ser que sea una decisión nueva que nunca hubieran tomado, que no habían tomado antes, ¿no? Y esa decisión genera una forma nueva de pensar lo casuístico en esa comunidad, ¿no? Y fue a partir de una deliberación oral. A ver, dime. Es que yo, por ejemplo, sí quería estudiar lo que es una comunidad indígena, pero precisamente dije, sí encontré información porque usualmente el derecho de ellos es muy oral. Sí, es muy oral, no, es oral. Es oral. Es oral. No es muy oral, es oral. Entonces me encontré con ese conflicto. Sí, hay muchas comunidades que están muy trabajadas.
pueden buscar. Por ejemplo, los bicholes. Habría que ver, no es de las más trabajadas. A ver, busca información y en la medida en que encuentres, tú decides. Si no, podemos ver un Meet y podemos ver. Las más trabajadas, sí hay. En antropología hay mucho. En antropología hay mucho, hay que buscar. En el INA, en la ENA, hay que buscar las tesis. Tesis de grado, porque también puede ser que una tesis de antropología te hable de la cultura huichol. Y a ti no te interesa la cultura huichol, a ti te interesa cómo se organizan políticamente y cómo se organizan jurídicamente. Que es lo que yo estoy pidiendo para el trabajo. Cómo se organiza ese país políticamente y cómo se organiza jurídicamente. Su estructura del Estado y su estructura jurídica. Y cómo crean el derecho y después cómo lo aplican. Son los 4 más que el trabajo es. Bueno, entonces vamos. ¿Se entiende perfectamente qué cosas son las fuentes del derecho? ¿Sí? Si no lo entienden, bueno, ahí lo leen, ¿eh? Listo, ya estamos. No, pues hay que leer. Es parte del estudio en la vida. Ya son mayores de edad, ya estoy de que no leer. No, serio. Hay gente que lee, en este grupo hay gente muy buena, estudiantes, pero están metidos en un círculo vicioso aquí adentro de otro grupo que no lee nunca, que no le importa, que no le interesa. Y bueno, esos son círculos que tienen que ver con los grupos. El otro grupo es impresionante. No es que todos lean, pero todos saben responder. Yo no sé, me parece una cosa muy loca. Porque aquí hay gente muy buena en este grupo. Se lo digo con sinceridad. Yo sí sé quiénes son gente que lee, gente que es buena, gente que no le importa también. Y gente que no le da chicha también. Ni chicha ni limonada. Es de todo, normal. Pero eso no importa. Ustedes van a salir adelante en la vida. Yo lo sé. Bueno, hay fuentes, a ver, hay 3 tipos de fuentes del derecho, que son las clásicas, que son las fuentes formales, las materiales o reales y las históricas. ¿Está bien? A ver, participe usted, que sí lee todo el tiempo, y eso ya lo sé. Pero ¿en qué consiste? ¿Te acuerdas? Incluso, fíjense si son deficientes, que tienen esto resumido en cuadros en el texto, y se puede hasta participar perfectamente viendo el cuadro resumido, no manches. La verdad que es muy nefasto eso. A ver, léela tú me la robaré. Bueno, vienen en el mismo cuadro. Sí, dime. En el caso de los formales dice que son los procesos o actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas, dotándolas de publicidad, validez, Ajá. o de la protección especial que asegura su favor, cumplimiento, la coacción. Las formales son procesos o actos a través de los cuales se identifica a las normas jurídicas dotándolas de publicidad, validez y de la protección especial que asegura su cumplimiento, la coacción. Estamos hablando de las características de la norma, ¿no? Para que sea vigente o válida. ¿Qué cosa es una fuente formal? ¿Qué he dicho yo en esta clase que es forma? Formal. Legislado. ¿Eh? ¿Qué es legislado? Ajá, que tiene que ver con el procedimiento legal. Exacto. No es la ley todavía. Todavía no llegamos ahí. Espérate. Llegamos a la ley, pero un poquito antes, yo lo sé. Las fuentes formales son las que tienen una forma, un proceso, mediante el cual tú tienes una serie de pasos y llegas a que la norma sea vigente y por tanto, si es vigente, es válida. ¿Vale? Todos los países tienen un proceso formal, una fuente formal de derecho, que es un proceso, sobre todo los derechos estatales tienen esto, todos los derechos estatales tienen esto. Y todos los sistemas románicos, la fuente formal por excelencia, el producto final es la ley, justamente. Al final es a dónde llegas, a la ley. A ver, la ley en sentido genérico, a las normas jurídicas vigentes. Puede ser que cambies la constitución, porque ya la tienes, puede ser que la modifiques también. Incluso puedes hacer un proceso formal diferente, una asamblea constituyente, como se hizo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, se hicieron asambleas constituyentes. La de la Ciudad de México, que la van a ver el próximo semestre, el régimen jurídico de la Ciudad de México, es
se hizo una asamblea constituyente, se hizo un proceso constituyente, pero como en México no hay que hacer una asamblea extra, se llevó a la asamblea de la Ciudad de México y se aprobó una nueva constitución del parlamento, ¿no? En México no hace falta hacer asamblea constituyente para cambiar la constitución, ¿no? En otros países sí. Ese es un procedimiento formal, pero tú cambias la constitución o cambias las leyes. En México no se puede cambiar la constitución y las leyes sin el parlamento, sin la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los legislaturas locales, ¿vale? La constitución, las leyes no. Las leyes solo el Congreso. ¿Está bien? ¿Por qué ¿Cuál es la fuente formal? Pues ese procedimiento mediante el cual creamos, derogamos, abrogamos y modificamos legislación. ¿Está bien? Esa es la fuente formal. ¿Por qué? ¿Por qué forma? Porque es un procedimiento. Forma. Forma, ¿qué cosa es? Proceso con pasos. ¿Qué forma tiene este plumón? ¿No? Ustedes dirán, de plumón, eso es una tautología. No. ¿Qué forma tiene? Cilíndrico, ¿verdad? ¿Qué color tiene? Blanco y negro, y rojo y azul. Pues esa es la forma, ¿no? ¿Para qué sirve? Otra cosa. ¿A dónde va a llegar otra cosa? Pero la forma es esto. Y esto tiene es igual en el derecho. Hay una forma, hay una serie de pasos, ¿no? Que no puedes eludirlo, no, ninguno. Si no, se tiene que invalidar las normas. Ah, que esto es más importante que el contenido de las normas, no. Esto es una parte del derecho. Y no es lo más importante. De hecho, hay un artículo constitucional que dice que el contenido debe estar por encima. Para esos profesores que les van a decir que la forma es fondo, le recordaremos el artículo constitucional. No, pero eso es en resolución de conflictos. En las leyes hay que hacerlo bien. Si no lo haces bien, se puede invalidar la ley. ¿Está bien? ¿Con quién invalida una ley que está aprobada por el legislativo? Con un tribunal constitucional. En casi todos nuestros países hay instancias constitucionales que son las que invalidan si tú violas esa forma, ¿vale? Por ejemplo, tú no puede llegar el Ejecutivo de este país a aprobar una ley que no haya pasado por el Senado o por la Cámara de Diputados con todo el caso y que haya sido votada, no puede llegar. Si lo hace, entonces es inválida. Y de hecho tiene que pasar por todo el procedimiento. En México, les voy a decir muy rápido el procedimiento. Iniciativa legislativa. Todo eso está en el texto, ¿eh? Todo eso va al examen. Hay una iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa sale de las cámaras en materia de leyes. Hay dos cámaras, senadores y diputados. Cualquiera de las cámaras puede tener una iniciativa legislativa, cualquiera de las dos. Y no tiene que pasar por las dos cámaras, depende de las materias. Pero bueno, eso es objeto de derecho constitucional, no lo vamos a meter ahí. Vamos a hacer el procedimiento más simple, ¿no? La iniciativa empieza en las comisiones de una de las cámaras, de diputados o creo que fueron a la cámara, ¿no? ¿No fueron a la cámara? ¿Se lo llevó Arturo Carrasco? ¿O con quién fueron? ¿Con Esther? Con Esther fueron, ¿no? Esther en algún momento comentó que llevó. Yo ya fui senador aquí. Muy bien. ¿Sí? Junto con Claudia. Muy bien. ¿Cómo les fue? No los veo muy bien. Ella me fundó. Sí, también. Ay. No los veo muy bien. Bueno, comisiones. Las comisiones hacen el proyecto y el proyecto pasa al pleno. Vamos a decirlo de manera simple, ¿no? Y el pleno vota o dice, no, esto tiene errores, va para atrás, comisión, arréglale estas cosas. Regularmente los plenos subsanan y se acabó, no tiran para atrás. Cuando tiran para atrás porque quieren congelar. ¿Me entiendes? Yo sí me sé bien el procedimiento legislativo, 20 años mi esposo trabajó en eso. Y es espectacular. El procedimiento legislativo es precioso y trabajar adentro es precioso. Porque eso es hacer política con derechos, es muy bonito. Es un trabajo que no se enseña y es muy bonito. Entonces, comisiones, de las comisiones se discute, se hace la iniciativa. Puede ser hasta la reforma de un artículo, ¿eh? No tiene que ser una ley completa. Pasa al pleno. El pleno subsana si necesita subsanar, ¿no? Y entonces el pleno lo que hace no pasa a comisiones. Si te la pasan a comisiones, te congelaron la iniciativa. Ni modo, ya.
el pleno subsana, votan y ya votan mayoría, se acabó ya. ¿A dónde pasa? Al Ejecutivo. Y el Ejecutivo la publica en el DOF mediante un acuerdo que es un decreto. Si no hay el decreto del Ejecutivo, no se puede publicar y no tiene. Entonces, por eso es forma. Porque todo puede estar muy bien hasta el pleno que la votó y que el Ejecutivo no te la esté publicando. Ay, no es evidente. Ahí mismo no es evidente. Y tiene que publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Y eso es un decreto del Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene ¿por qué ese paso es tan importante? Porque tienen derecho al veto. No se puede entrar a verlo por haberlo dicho, yo también. Si pasan eso, lo voy a vetar. Uf, y se echaron para atrás de la Cámara. Se echaron para atrás porque saben que lo voy a vetar. Tiene derecho a veto. Y era una cosa que tenía que ver con temas de privatización y cosas. En la ley Mineta, me acuerdo, que fue disputadísima porque las transnacionales estaban metidísimas ahí y había gente morena y gente de PRD, sobre todo morenas metidas a favor de las transnacionales. Y ahí el Ejecutivo dijo, si lo pasa, lo voy a votar. Bueno, seguimos el lunes. Lean, estudien. Es lo único que les queda. Me divertiré yo el 8 de diciembre. Sí. Sí. A ver.